Buenos días, sean bienvenidas a este cafecito online de Mujeres Aguá. Está conmigo Dina Ortiz de Hoyos y mi nombre es Leticia Coello de González. Es una bendición para nosotras poder compartir el tema del día de hoy que se titula El uso de nuestras palabras. Dios nos ha llamado a ser instrumentos de bendición y esto se verá reflejado no solamente en nuestras acciones, sino también en nuestras palabras. Y hoy queremos enfocarnos en el uso de nuestras palabras. Hay un pasaje en el libro de Santiago donde se nos dice que aunque la lengua es un miembro muy pequeño, puede ocasionar grandes males. Y se le compara con el fuego que ocasiona una destrucción tan grande con consecuencias inimaginables. Vamos a leer Santiago 3, versículos 5 y versículo 6, por favor, que nos acompañen. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. También en los primeros versículos del capítulo 3, también del mismo libro de Santiago, voy a leer desde el versículo 3 y 4 que dice, a los caballos les ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan, y así podemos controlar todo su cuerpo. Y fíjense en los barcos, aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, se les dirige por un timón muy pequeño y el capitán los lleva por donde quiere. Al referirse al freno y al timón, Santiago presenta dos cosas que aunque muy chiquitas, así como la lengua, tienen gran poder. Un freno permite que el jinete controle la fuerza del caballo y un timón permite que el timonel dirija un barco enorme. Tanto el freno como el timón de un barco deben vencer fuerzas contrarias. El freno debe vencer la naturaleza salvaje del caballo y el timón debe luchar contra los vientos y las corrientes que pueden desviar el curso del barco. Nuestra lengua Dina también debe vencer fuerzas contrarias. Tenemos una vieja naturaleza que quiere controlarnos y hacernos pecar. Y así como el freno y el timón deben ser controlados por una mano fuerte, así debe ser con nuestra lengua. Debemos dejar que Cristo tenga el señorío sobre nuestro hablar. Y en esta mañana queremos ver qué dice la palabra en cuanto al uso incorrecto de la lengua, cómo debe ser nuestro hablar. Como tercer punto queremos ver qué hacer para no pecar con nuestra boca. Y como cuarto, cómo podemos usar nuestras palabras en nuestra relación con Dios. Vamos a leer Proverbios 18, 21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Con nuestra boca podemos bendecir, edificar y dar vida. Pero es increíble que también podemos dañar, destruir, maldecir y causar muerte. Estas acciones, Dina, podríamos llamarlas prácticas, pero ante Dios debemos llamarles pecado. Es muy triste ver el daño ocasionado cuando estos pecados se practican. Y vemos cómo muchas personas lo ven como algo permitido o algo normal en sus vidas. Sí, Leti, así es. ¿Cómo ves si empezamos con la definición de algunos pecados? Los pecados que podemos realizar con nuestra boca son muchos, pero vamos a mencionar solo 4 pecados y algunos ejemplos de ellos. Vamos a definir brevemente qué significa. El primero es chisme. Contar información o noticia, ya sea falsa o verdadera, acerca de alguien con el objetivo de destruir o dañar. Este ejemplo lo encontramos en el libro de Génesis 9, en la historia de Noé y sus hijos. Recordemos que Noé tenía 3 hijos, y Noé labró la tierra, plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Debido a su embriaguez, dice la palabra que estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can vio su desnudez de su padre y en vez de guardar el secreto, fue y lo contó a sus hermanos. El segundo pecado a mencionar es la murmuración, el hablar de alguien, tanto bien como mal,
aunque generalmente de forma desfavorable sin que la persona esté presente. Este ejemplo lo tenemos en el libro de Números 12, en la historia donde Aarón y María, hermanos de Moisés, hablaron y murmuraron contra él por la mujer que había tomado, porque no estaban de acuerdo con la elección que él había hecho. Además murmuraron diciendo: solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. En versículos más adelante vemos cómo Dios los reprende por este pecado, y vale aclarar que la ira de Dios se encendió con ellos. Dios les dice: ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Vemos que a Dios le molesta mucho cuando nosotros le hablamos mal de un siervo. No debemos practicar la murmuración, pero en este ejemplo vemos la importancia de no murmurar. El tercer pecado es la mentira, faltar a la verdad. En el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo, en Hechos 5 del 1 al 11, que es la historia de una pareja llamada Ananías y Zafira. Ellos vendieron su heredad y, habiendo quedado de entregar el total de la venta a los apóstoles, decidieron sustraer una parte para ellos y reportar una cantidad menor. Y el último pecado a mencionar es la calumnia, que es una acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño. Este ejemplo está en el libro de Génesis 39. Vemos cómo José enfrentó una calumnia cuando fue acusado falsamente por la esposa de Potifar. Si recordamos la historia, vemos que la esposa de Potifar puso sus ojos sobre José, pidiéndole que durmiera con ella. Cada día ella lo buscaba, pero José siempre negó. Y entonces ella levantó una calumnia, acusándolo de que José había ido a ella para deshonrarla. Sí, y aquí es muy importante ver de dónde proviene, ¿verdad?, los pecados. Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo, si me acompañan, por favor, en Mateo 15, versículos 18 y 19. En este pasaje Jesús está explicando lo que contamina al hombre, ¿verdad? Que no es lo que entra por nuestra boca, sino lo que sale. Vamos a leerlo. Dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Aquí vemos cómo en esta lista de pecados, dentro del robo y del homicidio y de muchos otros, se menciona falsos testimonios, que son pecados que hacemos con nuestra boca. Y así como el ladrón y el homicida quiere matar, ¿verdad?, y quiere robar, así los pecados que cometemos con nuestra boca quieren matar la autoestima de alguien, quieren robar y destruir las relaciones familiares, robar el testimonio, ¿verdad?, dañándolo. Por eso es muy importante que cuidemos el uso de nuestra boca, ya que si pecamos con nuestras palabras y estamos fallándole primeramente a Dios y lastimando a las personas que nos rodean, las personas cercanas alrededor de nosotros, ¿verdad? Todos debemos examinar nuestras palabras. Y algo muy importante que yo he aprendido, Lina, es el tono y la gesticulación que usamos cuando nos comunicamos. Porque pueden ser palabras que no hacen daño, pero el tono y la expresión de nuestra cara cambia el sentido de estas palabras. No sé si te haya pasado, Lina, que hay algo que hayas dicho, que no hayas usado un tono adecuado, que se haya malinterpretado. Sí, es común, estás haciendo algo y te viene un hijo y te pregunta y la cara o la reacción no es la correcta. Sí, fíjate que yo recuerdo en una ocasión, no recuerdo muy bien la escena, ¿verdad?, pero sí la enseñanza que yo tuve de esa situación. Estaba yo con mi hija en algún mandado, ¿verdad? Estábamos platicando con alguien que nos estaba atendiendo y yo dije unas palabras, ¿verdad? Estaba yo un poco molesta. Dije unas palabras que las palabras en sí no eran nada malo, ¿verdad? Pero el tono de mi cara, me di cuenta de él cuando mi hija en la primera oportunidad me dice: mami, tu cara, ¿verdad? Y ahí me puse a dar cuenta, aunque mi primera reacción fue, pues si no dije nada indebido, ¿verdad? Dije la verdad.
pero tenemos que cuidar que aunque sean palabras con la verdad, que no dañemos a las personas que nos están escuchando. Es muy importante el tono, ¿verdad? Entonces, algo también importante es de que tenemos que estar abiertas a ser enseñadas, ¿verdad? Recibir la enseñanza cuando alguien cercano a nosotros, ¿verdad? O alguien lejano, pero que se da cuenta de una área ciega que tenemos que aprender, ¿verdad? Aprender y cambiar. Sí, debemos ser enseñables en todo tiempo. También debemos ser cuidadosos con el uso de nuestras palabras, debemos evitar las bromas, el bullying, las críticas, las palabras ásperas, palabras de desánimo, juicios rápidos. A veces hacemos comparaciones sobre todo dentro del entorno de nuestra familia. En el libro de Santiago nos animan a ser tardos para hablar. Nuestro hablar refleja qué hay en nuestro corazón. Cuando hablamos con nuestros seres queridos y amigos, debemos buscar siempre ser de bendición y edificación. Pero si nos dejamos llevar y no pensamos lo que hablamos, podemos usar palabras que lastiman y que dejan heridas en las personas. Este tipo de lenguaje no debemos usarlo jamás. Debemos recordar lo que dice Mateo 12, 36 al 37. De toda palabra ociosa daremos cuenta delante del Señor. Sí, Dina, qué tremendo, ¿verdad? Que toda palabra improductiva vamos a tener que dar cuentas. Y como mujeres jugamos diferentes roles y un papel muy importante en la vida de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra familia y de los amigos que nos rodean. Y así, Dina, como el ejemplo del caballo sin freno puede desbocarse y dañar a muchos, y un barco puede naufragar y también matar a los pasajeros, así es nuestra lengua. Cuando está sin control, puede dañar a los que nos rodean. Y en este caso, lamentablemente, es a la gente que tenemos más cerca, a la gente que amamos, que es nuestra familia. Inclusive, en nuestra comunicación con los mensajes de texto, es muy importante que cuidemos mucho la redacción, ¿verdad? Porque a veces la persona los recibe y los interpreta como se encuentra ella. Entonces es importante que cuidemos ese detalle, que leamos y volvamos a leer los mensajes antes de enviarlos. Sí, así es, Leti. Ahora veamos, Leti, ¿cómo ves si vemos cómo deben ser nuestras palabras según la Biblia? La Biblia nos dice que nuestras palabras deben ser buenas. Eso está en Efesios 4:29, edificar y dar gracia a los oyentes. También la palabra debe ser de verdad, Efesios 4:25, hablar verdad cada uno con su prójimo. Debe ser amable, en Proverbios 15:1, la blanda respuesta calma la ira. La palabra también debe ser apacible, Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida. Debe ser oportuna, Proverbios 15:23, el hombre se arregla con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. También la palabra debe ser una palabra de aliento. En 1 Tesalonicenses 15:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Nuestras palabras deben estar siempre llenas de amor. Amados los unos a los otros, es un deber cristiano, así que nuestras palabras deberán siempre estar llenas de amor. Romanos 12:10 nos anima, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. La palabra debe ser fuente de vida. Proverbios 10:11 nos dice, manantial de vida es la boca del justo. También debe ser palabra de sabiduría y ley de clemencia. Esto está en Proverbios 31:26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Cuando hablemos con las personas son buenos algunos consejos, como formularles preguntas acerca de lo que nos están platicando, así mostramos interés en lo que nos están comentando. Mostrar empatía con la persona que nos están hablando, eso es ponernos en su lugar. El tono y el volumen que usamos son muy importantes. Es cierto, Dina. Ya vimos algunos pecados con nuestra boca, vimos cómo deben ser nuestras palabras. Ahora veamos brevemente algunas acciones que podemos tomar para no pecar con nuestros labios. La primera de ellas es que debemos refrenar nuestros labios.
Proverbios 10:19 nos dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Este pasaje es muy claro, ¿verdad? Si refrenamos nuestros labios, vamos a ser personas prudentes. Y refrenar significa retener, reprimir. Si evitamos hablar mucho y retenemos ciertas palabras, estaremos siendo prudentes y guardando de no pecar con nuestros labios. Una segunda acción que debemos tomar es apartarnos de la persona chismosa. Proverbios 20:19, vamos a buscarlo, nos dice, el que anda en chismes descubre el secreto. Y luego nos da un consejo, ¿verdad? Una ordenanza. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Debemos evitar a la gente que anda en chismes, porque entonces al escuchar estamos participando y algo tal vez que nos han confiado, es más fácil que podamos descubrir el secreto. Una tercera acción es ser tardos para hablar. Santiago 1:19 nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Si practicamos esto, Lina, estaremos evitando el preocuparnos por haber hablado antes de tiempo. Aún muchas veces todavía no terminamos de escuchar y ya estamos contestando. Y también si somos tardos para airarnos, ¿verdad? Vamos a guardar nuestras palabras, ¿verdad? Después tener que pedir perdón o arrepentirnos de una palabra dicha fuera de tiempo. Como cuarto punto, debemos cuidar nuestro tiempo con Dios. Es muy importante nuestra intimidad con el Señor, que ahí es donde vamos a guardar la palabra, ¿verdad? Como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si hacemos esto, Lina, en nuestro tiempo diario con Dios, vamos a estar guardando nuestro corazón, como dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. También podemos leer en Lucas 6:45, que dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, mas el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es muy importante qué es lo que tenemos guardado en nuestro corazón. Sí, fíjate que en algunas ocasiones descuidamos algunos de estos puntos y caemos y pecamos con nuestra boca y con nuestras acciones. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado delante de Dios. Lo otro es arrepentirnos y luego ir y pedir perdón a Dios y a la persona que ofendimos. En Santiago 3:12 nos dice, porque todos ofendemos muchas veces, ¿cierto? ¿Sí? Veamos el ejemplo del salmista en el Salmo 32:5. Él reconoce su pecado. Mi pecado te declaré y me encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí David reconocía su pecado delante de Jehová. Así nosotros también, y debemos siempre ir, después de pedir perdón a Dios, pedírselo a la persona que ofendemos. Pero también hay ocasiones en que nos ofenden a nosotros, ¿es cierto? ¿Qué debemos hacer ahí? Pues debemos también perdonar. En el Evangelio de Mateo encontramos la oración del Padre Nuestro y ahí declaramos, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:14-15 nos dice, porque si perdonáis a los hombres a sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es necesario que perdonemos para ser perdonados. Sí, Dina, cuando recuerdo que esa es una condición para que yo sea perdonada, es mucho más fácil perdonar a otros. Y también tenemos que recordar, Dina, que es una decisión, ¿verdad? Yo tomo la decisión de perdonar a quien me ha ofendido para obediencia a Dios. Ahora veamos, Dina, cómo podemos usar nuestras palabras en nuestra relación con Dios. Podemos acercarnos a Dios mediante la oración. Sabemos que la oración es hablar con Dios y aunque podemos hacerlo internamente, también podemos hacerlo con nuestras palabras.
El apóstol Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos anima a orar sin cesar. Ahora, Dina, ¿qué haces tú para orar sin cesar? Pues mira, yo tengo ya como una costumbre, como un hábito en mi vida, tener un tiempo separado con Dios, diario. Es una cita, es un compromiso que trato de no romperlo, de no cambiarlo. Es un tiempo donde yo abro mi corazón a Dios. Y para orar sin cesar no significa que me olvido de mis labores, de mis responsabilidades, pero dentro de mí siempre estoy tratando de estar en comunicación con Dios, que mis pensamientos sean estar comunicada con Dios, no importa dónde esté. También, Leti, tomo unos minutos cuando yo recibo una llamada y un pedido de oración, si dejo de hacer lo que estoy haciendo y oro unos momentos por esa petición. Es hermoso saber que puedo acercarme confiadamente a Dios. Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para nuestro oportuno socorro. Qué bendición tenemos, Dina, ¿verdad? De acercarnos a Dios en todo momento, en todo lugar. Otra forma, Dina, de usar nuestras palabras en relación con Dios es cuando tenemos un corazón agradecido y podemos expresar con palabras ese agradecimiento a Dios. Santiago 1:17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿verdad? Y a veces damos las cosas por sentado, el tener un hogar, el despertar, el tener alimento en nuestra mesa, el poder respirar. Yo creo que en este tiempo todos valoramos mucho la salud y no tan solo las bendiciones físicas y materiales que tenemos, Dina. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con nuestro Señor, que entregó su vida por cada uno de nosotros y que a través de su muerte y de su resurrección podemos tener perdón de pecados y vida eterna? Es algo por lo cual tenemos que estar eternamente agradecidos con nuestro Dios. Y ese agradecimiento en palabras también nos lleva a poder alabarle, también con nuestras palabras. El Salmo 150 nos dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Podemos alabar a Dios con nuestras palabras y más adelante en este salmo, del versículo 3 al 5, nos dice que también podemos alabarle con instrumentos. Y eso nos lleva a que también podemos alabarle cantando, ¿verdad? Gracias a Dios que podemos alabar a nuestro Dios y estar agradecidos con Él por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Podemos resumir, debemos de tener una comunión íntima con nuestro Dios y permitir que Él tome el control de nuestra vida y de nuestro hablar. Si nuestro día empieza teniendo comunión con Dios, seremos llenos y guiados por su Espíritu Santo y como consecuencia nuestro hablar será de bendición y de nuestra boca brotarán palabras de vida, a palabras amables, apacibles, palabras de verdad y llenas de amor, palabras que alienten y den vida. Pero si en alguna ocasión pecas con tu boca, participando en chismes, murmuración, calumnia y mentira, y has lastimado a otros, recuerda que tenemos la oportunidad de ir al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo y pedirle perdón. Así como nos anima 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno habría pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Después de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, debemos ir con la persona que hemos ofendido y pedir perdón. Muchas veces la gente piensa que el tiempo arregla las cosas, pero no es así. Al contrario, puede dañar más la relación y las cosas con el tiempo se magnifican. La palabra de Dios dice en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. También debemos obedecer a Dios y tomar acciones para no cometer pecados con nuestra lengua. Y debemos practicar todos los días el acercarnos a Dios a través de la oración, de tener un corazón agradecido, de poder llenar nuestros labios de alabanza a nuestro Dios y de poder entonar cantos. Queremos terminar orando y después de la oración escucharemos un canto y tendremos la oportunidad de agradecerle a Dios
por medio de nuestra alabanza. Pero algo que también tenemos que recordar es que no solamente son nuestras palabras, sino nuestro corazón, nuestra vida tiene que estar rendida al Señor. Recordemos cómo Dios reprende a su pueblo Israel en Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es una guía, Señor, que abre nuestro entendimiento. Venimos delante de ti, Señor, en esta mañana para pedirte perdón por el pecado que hemos cometido con nuestra boca. Te pedimos que nos perdones y también tomamos la decisión, Señor, de perdonar a todas aquellas personas que nos han dañado en el transcurso de nuestra vida, Señor. Los perdonamos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control completo de nuestra vida. Rendimos nuestro corazón a ti y te pedimos que tomes el control de nuestra boca, Señor, de nuestro hablar, que siempre podamos ser de bendición a otros. Y oramos, Señor, para que tú nos ayudes a cada día poder buscarte, Señor, a tener intimidad contigo, Señor, y a poder relacionarnos contigo a través de la oración, del agradecimiento, de las palabras de alabanza y de los cantos también, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Dios las bendiga. Les invito a que cantemos Con mis labios y mi vida. Precioso